mi alma, una medida de nuestra ropa, un olvido de vida. Sea la gente, que tu verano me fuerte, no me olvides vida mi vida, lleva la boca por otra vida. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. ¿Cuántos confiesan que le necesitan y le dan un fuerte aplauso? Los que le necesiten aplausos, por favor. Vamos a darle por favor. Aleluya. ¿Cuántos se está bendiciendo Dios? Pueden levantar tu mano y firmarlo con un poderoso amén. Amén. Agradecidos al Espíritu Santo por este tiempo de adoración y de alabanza, donde Dios nos está bendiciendo, pero quiero cortar rápidamente para dar paso a la palabra del Señor, creyendo que necesitamos escuchar la palabra del Señor en esta bendita tarde. ¿Cuántos desean y tienen necesidad de oír la palabra del Señor? Pueden levantar su mano y confirmarlo con un poderoso amén. Y nuestros oídos atentos para oír lo que el Señor tiene para transmitirte en el nombre del Señor. Voy a decir una palabra, que nadie se enfade conmigo. ¿Cuántos trajeron sus oídos? No sus orejas todos las tenemos, sus oídos. Las orejas todos las tenemos, pero el oído presto para escuchar lo que Dios tiene que decirte y ministrarte en el nombre de Jesús. Así que vamos a pasar el servicio de la ofrenda. Te pediría por favor que te esforzaras en esta bendita tarde. Ya saben, por ejemplo, el Richard faltó ayer, el César faltó ayer, el José faltó ayer, el Antonio faltó ayer, el tío Francisco faltó ayer. Lo siento, somos así. Así que vamos a esforzarnos en esta bendita tarde en el nombre del Señor. Canta que vive reina, canta que vive reina, canta que vive reina, canta que vive reina, el sol de la semana sigue adelante, el mañana 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 de la semana sigue adelante. Tengo la semilla, no soy mi verdad, tengo la joya, a la verdad,
Aleluya. Santo es Dios. ¿Cuántos están gozando? Pueden levantar tu mano y gritar un poderoso gloria a Dios. Que Dios bendiga este precioso coro. Que Dios bendiga a nuestro hermano Javi, que está ungido. Amén. Créanselo, que el coro y el Javi hacen la combinación perfecta. Amén. Había un ambiente precioso en esta tarde. Yo estaba sintiendo al Señor. Amén. Y créanselo que si hubiera sido por mí, yo lo hubiera dejado así. Pero miren, hoy tengo una palabra que Dios ya había puesto en mi corazón hace mucho tiempo. Amén. Es una palabra de crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Amén. Levanta tu mano y grita un poderoso gloria a Dios. Miren, yo voy a pedir a mis hermanos, a los diáconos, que todo aquel que quiera en esta tarde leer la palabra del Señor, por favor, tome una Biblia, para que en esta tarde me acompañe, porque creedlo que si cogéis la Biblia, Dios os va a bendecir. Amén. Las hermanas también pueden leer la palabra del Señor. Amén. Que Dios bendiga y unja esas manos. Amén. En esta bendita tarde. Pero miren, capítulo 3 del libro de Juan, verso 1 al 5. Amén. Primeramente vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Y miren, ¿qué les parece si comenzamos a hacer las cosas distintas? Amén. A la forma que hemos estado acostumbrados. Y hacemos algo que creo que es de Dios y es honrar la palabra del Señor. Amén. ¿Qué le parece si para leer la palabra del Señor nos ponemos todos de pie? Amén. Todo el mundo, aleluya, se ponga en pie para la lectura de la palabra. La palabra de Dios se encuentra en el capítulo 3 del libro de Juan, verso 1 al 5. Yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén a su palabra. Tomen asiento en esta tarde. Aleluya. Y yo voy a rogar en esta tarde que mi hermano José ore por mí. Y ahí donde está, por favor, haga una breve oración por mi vida en esta tarde. Gracias, Maestro. Gracias, Espíritu Santo, eterno Dios, por lo que llamo de culto, Señor. Te ruego que tu Espíritu, Señor, venga ministrando en esta tarde, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque creemos en tu palabra, Señor, que sigue sobrando por medio de ella, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas a nuestro hermano Nico, Señor, que anule su carne y sus pensamientos, Señor. Y sea tu Espíritu quien abre, eterno Dios. Te ruego que tu Espíritu, Señor, venga ministrando, Señor, mientras se predica tu palabra, Señor. Que los enfermos sean sanados, Señor, y la vida sea restaurada, Señor. Gracias, Señor. Te presento su vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Ya veo que hay gente que tiene Biblia y eso me bendice. Amén. Pero miren, vamos a estar leyendo versos por medio de este mensaje de la palabra. Ya le he dicho que es una palabra de crecimiento. Y como es una palabra de crecimiento, necesitamos
las Biblias en nuestras manos para ir confirmando cada uno de los textos de la palabra. Pero miren, voy a empezar con una pregunta. Este mensaje va a ser muy distinto a lo que muchas veces estamos acostumbrados. Amén. Primeramente voy a hacer una pregunta. Antonio, ¿qué es el nuevo nacimiento? Tío Francisco, ¿qué es el nuevo nacimiento? Pues aceptar a Cristo y bautizarte. Amén. Hermano Chispas, ¿qué es nacer de nuevo? Arrepentirse de sus pecados y aceptar al Señor. Voy a preguntar a la Yasmina. Yasmina, ¿qué es nacer de nuevo? Pues morir en la carne y nacer en el Espíritu. Amén. Voy a preguntar, aleluya, ¿me veo la Teondina? Allí. Vale. Teondina, ¿qué es nacer de nuevo? Que nacer de nuevo, aceptar al Señor, morir al pecado y tener una nueva vida. Amén. 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 Miren, ¿saben en esta tarde que hay gente que no sabe qué es nacer de nuevo? Pero Cristo le dijo a Nicodemo algo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces, digo yo en esta tarde, es importante saber qué es nacer de nuevo. Amén. Es importante para nosotros tener conocimiento de este proceso en el Señor. Amén. Y miren, primeramente vamos a estar viendo un poco el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Amén. En este encuentro dice la palabra del Señor que Nicodemo ha venido de noche y ha reconocido al Maestro. He dicho, sabemos que tú vienes de Dios. Amén. Hay un reconocimiento. Pero miren, en el momento que Nicodemo tiene este encuentro con el Señor, Jesús le habla del nuevo nacimiento. Y ahora Nicodemo tenía verdaderamente como fariseo un concepto del nuevo nacimiento, pero no era la realidad de lo que Jesús le estaba hablando. ¿Por qué? Porque ellos tenían un concepto del nuevo nacimiento en base a los prosélitos. ¿Quién eran los prosélitos? Eran los paganos que no habían recibido la ley, pero después de haber sido administrados por los judíos, ellos, cumpliendo algunos de los mandamientos, se habían convertido a la ley de Dios. Eran prosélitos. Un principal entre los judíos. Amén. Miren, le está diciendo a una persona que lleva toda su vida en el templo, una persona que está orando desde que era joven, una persona que está ayunando continuamente, una persona que ha estado indagando en la palabra día tras día, una persona que cada día iba al templo y escuchaba la palabra de Dios. Le está diciendo Ismael, te es necesario nacer de nuevo. Es fuerte estas palabras, porque se la está diciendo a un principal. Miren, para que ustedes me entiendan, si Jesús tuviese que decirnos algo parecido en este tiempo, me lo diría, por ejemplo, a mí. Amén. O al responsable, mejor dicho. Gente que lleva toda su vida en el Señor, ¿se imagina? Una persona que lleva toda su vida en el Señor, orando, ayunando, acudiendo a la iglesia, siendo uno de los primeros en todo, y que venga ahora Dios, se ponga frente a ti y te diga, todavía no conoces al Señor. Son palabras fuertes. Amén. ¿Saben por qué? Porque tenemos que entender un principio en base a esta conversación. Y es esta, que la religión es un medio, pero no es el fin. Amén. ¿Recuerdan? Muchas veces he dicho que la religión son todas esas actividades que tratan de ligar a Dios y al hombre en una relación. Pero la religión no es el fin. Verán por qué. Miren. Dice la palabra del Señor que en los tiempos de Ezequías había conseguido que toda una nación fuese al templo a los pies del Señor.
Imagínense en este tiempo, porque quiero que les entre en la mente. Quiero que piensen ahora. El pueblo gitano, la mayoría hemos conocido al Señor. Pero hay mucha mayoría del pueblo payo que todavía no ha conocido al Señor. ¿Se imaginan que en una semana la mayoría de España se entregara al Señor? ¿Se imaginan un culto con todas esas personas? Bueno, pues en ese culto había un hombre, un profeta llamado Isaías, que fue invitado a predicar. Él era el portador de la palabra en ese momento. Se estaba dirigiendo a miles de personas que se habían acercado al Señor por medio de esta propuesta religiosa. Pero ahora dice Isaías, capítulo 29, verso 13, dice pues el Señor. Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero, hay un pero. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Dice, y su temor de mí no es más que mandamiento que le ha sido enseñado. Sencillamente, lo que el Señor estaba diciendo es que había un pueblo que se había acercado por medio de la religión, pero su corazón no había sido transformado, porque este es el principio, uno de los primeros principios que quiero que entiendas. La religión tiene poder para transformarte por fuera, pero no para transformar un corazón. Quiero que se lo digas a la persona que está a tu lado. Dile, la religión tiene poder para transformarte por fuera, pero no tiene poder para transformar un corazón. Amén. Dice la palabra del Señor que Israel había salido de Egipto, ¿no es así? Pero aunque había salido de Egipto, Egipto no había salido del corazón de los israelitas. Estaban celebrando cultos, levantaban la carpa y adoraban al Señor, le honraban, pero ellos se acordaban. Egipto no había salido, no había una transformación. Amén. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Eres un gran practicante de una religión, pero me temo que todavía no conoces al Señor. Miren, por desgracia hay miles de personas que dicen conocer a Cristo. Miles de personas que han atestiguado tener un encuentro con el Señor, que han repetido la famosa frase, yo entrego mi vida al Señor. Gente, hermanos, que se ha bautizado, gente que se ha arrepentido y después de muchos años todavía no conocen al Señor. Y miren, hoy quiero dar un ejemplo de eso con la Biblia. Amén. Porque esto que le estoy diciendo sucedió también en la iglesia primitiva. Gente que se había bautizado, gente que supuestamente se había arrepentido, pero no conocía al Señor. Miren, José, pilla Hechos capítulo 8, verso 13. Miren, mientras se va cogiendo ese verso, léanlo conmigo si quieren. Hechos capítulo 8, verso 13. Verán, a medida que la palabra vaya avanzando, les va a bendecir, créanselo. Miren, Hechos capítulo 8, verso 13. Estos versos de la palabra están redactando algo que sucedió dentro de la iglesia primitiva. Habían perseguido a la iglesia. Pablo se había levantado en contra de la iglesia porque la iglesia de Jerusalén, ya lo dijimos, se había acomodado. Habían asolapado el evangelio para ellos, pero no estaban cumpliendo la palabra del Señor, y el Señor permitió la persecución. Ha permitido la persecución y ahora parte de la iglesia ha salido fuera. Han pasado a Judea, a sus vecinos, pero otros han ido, fíjate, donde los samaritanos. Y Felipe es uno de ellos. Felipe ha ido a la tierra de los enemigos, de los judíos, a esa tierra donde Jesús ya había pasado y predicado, pero cuando Cristo se fue, no se volvió a predicar. Porque Cristo es el que da ejemplo. Dio un ejemplo, pero ellos no quisieron seguir el ejemplo. Habían asolapado el evangelio, y ahora Felipe llega a esa tierra de paganos y dice la palabra del Señor que comienza a predicar. Verso 13, léelo, José. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Escuchen lo que acaba de leer José. Había un hombre
llamaba Simón el Mago. Dice la palabra del Señor que se había bautizado. Si se había bautizado, ¿qué necesitaba antes de bautizarse? Arrepentirse. No te puedes arrepentir. Perdón, no te puedes bautizar si no te arrepientes. Se había arrepentido. ¿Es así o no es así? Dice la palabra del Señor que se arrepiente, se bautiza. Eso dice la palabra del Señor. Y habiéndose bautizado, lo dice la palabra del Señor, estando siempre con Felipe, con el pastor. Y ahora miren lo que sucedía con Felipe. Fíjense de lo que él estaba viendo y experimentando. Dice, viendo señales y grandes milagros. Veía señales y grandes milagros. Y dice, milagros que hacía, y estaba atónito porque siempre andaba con él. Amén. Ahora la noticia de que el evangelio ha llegado a Samaria, ha llegado a Jerusalén. Pedro y Juan han escuchado la noticia y han dicho, hoy hay un avivamiento en Samaria, en tierra de paganos. Y ellos descienden. Cuando llegan allí, coge el verso 18, José. Cuando llegan allí, dice la palabra del Señor que ellos están viendo lo que ha sucedido. Y cuando Pedro está orando, dice la palabra del Señor que él oraba y recibían al Espíritu Santo. Pero vamos a ver en el verso 18 cuál fue la actitud de Simón el Mago. Verso 18. Cuando vio Simón con la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Amén. Viendo lo que sucedía, viendo cómo Pedro oraba y por la imposición de manos recibían al Espíritu Santo, ¿qué dice? Les ofreció dinero. Ahora vamos a hacer una pregunta a este Simón el Mago. Amén, todo con la palabra del Señor. ¿Qué hacía este supuesto Simón el Mago antes de convertirse al Señor? ¿Cuál era su antigua vida antes de conocer al Señor? Verso 9 y 10, José, por favor. Escuchen en esta tarde. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguno grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Amén. Dice que este Simón ejercía magia en aquella ciudad y engañaba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y dice que todos los que vivían en Samaria le oían atentamente, desde grandes hasta pequeños, porque pensaban que era el poder de Dios. Estaba engañando. Amén. Díganme sí o no. Amén. Él engañaba. Amén. Ahora dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer. Se había bautizado. Se había arrepentido. Caminaba con el pastor. Veía milagros y señales. Pero el verso 8 me dice que cuando se encuentra, fíjense, cuando se encuentra con Pedro y ve lo que está sucediendo, dice la palabra del Señor que le dijo, oye, te ofrezco dinero por ese poder. Les pregunto, ¿había cambiado? Les pregunto, ¿había cambiado? No había cambiado. Tenía el deseo de querer engañar. El bautismo, el arrepentimiento, las señales, los milagros y el caminar con el pastor no lo habían transformado. De tal forma que le dice Pedro, verso 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Y le dice, arrepiéntete. Amén. Aleluya. Dios mío de mi vida. Gloria a Dios. Santo. Había sido transformado por fuera. La religión le había hecho un supuesto cristiano, pero no era de verdad cristiano. Era un lobo vestido de oveja. Amén.
no había tenido verdaderamente un encuentro con el Señor. Por eso Jesús le está diciendo a Nicodemo, a este gigante, le está diciendo, oye, te es necesario. Y fíjate de qué forma responde. Fíjate qué mal concepto tiene Nicodemo del nuevo nacimiento, que dice, él está diciendo, Señor, ¿es que he de volver de nuevo al vientre de mi madre? Estaba totalmente desubicado de lo que Cristo le estaba diciendo. Amén. Ahora yo te pregunto entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Mire, dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír la palabra. Cuando oímos la palabra, amén, recibimos fe para creer algo. Lo primero que creemos a través de la palabra y el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué hace el Espíritu Santo, Luis? ¿Lo han dicho por ahí? ¿Convence? Es lo primero que hace la palabra. Por eso Pablo decía que la ley fue mi ayo, mi tutor legal, que me llevó a dónde. ¿Por qué la ley nos lleva a los pies de Cristo? ¿Por qué? Porque lo primero que hace la palabra es descubrirnos. Lo primero que hace el Espíritu Santo es hacernos conscientes de algo. ¿Qué es? Que somos pecadores. Y que estamos destinados a ponernos frente a un Dios santo, santo, santo. Y en esa condición, ahora sí, donde sobreabundó la ley, fue mucho más abundante la gracia de Dios. Esa misma palabra ahora me muestra algo a mí. Me muestra que aunque yo estaba perdido en mis delitos y pecados, aunque yo soy pecador delante del Señor y tengo como herencia el infierno, Cristo, por medio de su sacrificio, ha pagado mi culpa. Que su sacrificio es totalmente justo delante del Señor. Amén. Y en el momento que yo he recibido eso, en el momento de que yo soy consciente de que soy pecador y de que en medio de mi miseria he hallado la gracia y la bendición de recibir a Cristo en mi vida, ahora sí, ahora me arrepiento. Pero es muy importante para entender el nuevo nacimiento, que es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que es cambio de mente. Amén. Se refiere a los designios morales de cada persona. Cuando uno conoce a Cristo, piensa de manera distinta. Amén. Miren, lo vamos a entender por medio de una anécdota que me bendecía. Había un niño que veía a su madre cómo preparaba galletas. Le encantaban las galletas. Y la madre las hacía con mucho esmero para la hora de la cena. Él se tenía que esperar. Y como le conocía, le dijo, mira, he preparado las galletas, pero espérate. Cuando llegue la noche, toma tus galletas. El niño estaba impaciente y en el momento que terminó la madre y se marchó, el niño rápidamente se fue por las galletas. Tomó el bol de galletas y con tanta ansia lo hizo que tiró todas las galletas. Y la madre escuchó y vino a la cocina. Y ahora él comenzó a gritar y a decir, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Y miren, la mamá le dijo, lo siento mucho, verás. Le dijo, él decía, lo siento mucho. Pero la madre le dijo, tú no lo sientes porque hayas desobedecido a mi mandamiento. Tú lo que estás temiendo son las consecuencias de tu desobediencia. Amén. Es que hay gente, y nos metemos todos, que no ha entendido el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad, una transformación en mi forma de pensar. Yo ya no amo el pecado, lo aborrezco. Sin embargo, hay gente que sigue amando el pecado, pero lo único que teme del pecado son las consecuencias. Por eso Juan el Bautista ve a los fariseos que se acercan
Y les dice, ¿quién os aprendió a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ira, tal y como Juan lo estaba diciendo. Sabían que venía un juicio. Y ellos salieron del templo, de la religión, y se acercaron diciendo, vamos a hacer otra obra más. Y ahora le dice, no, estáis equivocados. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque lo único que estáis teniendo son las consecuencias, pero seguís viviendo en la misma condición. Entonces, hermanos, la verdadera transformación llega cuando nosotros entendemos qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar mi forma de pensar respecto al pecado. Yo no amo el pecado, yo repudio el pecado. Y cuando verdaderamente tu mente ha cambiado, tu forma de pensar ha cambiado, ¿qué sucede? Cuando mi forma de pensar cambia, ¿qué sucede en mí? Cambia mi forma de ¿qué? De vivir. ¿Amén? Y en el momento que yo verdaderamente me he arrepentido, ha sido un arrepentimiento genuino, sucede algo. Ahora sí viene el nuevo nacimiento a mi vida. Vienen dos cosas. Viene la regeneración, que es el nuevo nacimiento, y la justificación. Estas dos cosas vienen a mi vida. En el momento que yo me arrepiento genuinamente y viene a morar Dios en mi vida, suceden dos cosas: justificación y regeneración. Y miren, quiero que entiendan el nuevo nacimiento desglosando la palabra nacer de nuevo. Miren, la palabra nacer significa en griego genao, que es engendrar. Y esta palabra viene de los genes, la ciencia que estudia todo lo que está relacionado con la genética. Ya verán por qué. Los genes son los rasgos físicos que todos nosotros heredamos de nuestros padres. Amén. Todos los niños al nacer, cuando nacen, al principio no se nota, porque al principio todos los niños son iguales, por mucho que digamos se parece al padre, se parece a la madre, pero con el paso del tiempo, el niño va creciendo y va manifestando unos rasgos. Amén. Entonces lo que está diciendo el nacimiento, lo que verdaderamente sucede en mi vida, ¿sabes qué es? Es algo tremendo. Es que los genes de Dios vienen a morar en mí. El ADN de Dios viene a morar en mi vida. Dice la palabra del Señor, Génesis 1:20, verán por qué digo esto. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Ahora, ¿creó Dios al hombre a su imagen físicamente? No, Dios es espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Lo que está hablando es que Dios creó al hombre moralmente tal y como era Dios. Pero todos sabemos lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. La imagen que Dios había traído a nuestras vidas por causa del pecado se desvirtuó. Amén. Pero ahora sí quiero que des la gloria al Señor. Pero todos nosotros perdimos esa imagen a causa del pecado. Pero a causa de Cristo hemos recibido una nueva imagen. Amén. Dale la gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso cuando nacemos de nuevo, la palabra nuevo significa noce, que es engendrado de arriba, del primero. ¿Quién es el primero y el último? Dios. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora dice, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de quién. ¿Por quién hemos sido engendrados? Por Dios. ¿Quién nos ha engendrado? Entonces tienes el ADN de Dios. Tienes la naturaleza de Dios. Y cuando una persona verdaderamente ha recibido los genes de Dios, ¿qué manifiesta? ¿Qué manifiesta? Su carácter.
eso miren, si Dios es bueno, aquel que ha nacido de nuevo, verdaderamente, ¿qué tiene que manifestar en su vida? Lo bueno de Dios. Si Dios es generoso, yo tengo que ser generoso. Si Dios es paciente, yo tengo que mostrar paciencia en mi vida. Si Dios sabe perdonar a aquel que le ofende, yo tengo que saber perdonar a aquellos que me ofenden. Por eso dice la palabra, el que ama, el que no ama no ha conocido al Señor. No está diciendo que alguien no tenga la capacidad de poder amar. Todos podemos amar. ¿Pero qué está diciendo? Quien no ha conocido el amor de quién. Porque sucede algo, te voy a decir algo. Dios no solo ha implantado en ti su ADN, su naturaleza, sino que también ha implantado en ti el potencial, amén, para poder perdonar. Por eso dice la palabra del Señor, este Dios que ha implantado su carácter en mí, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué requiere de mí el Señor ahora? Que seamos como es. Un niño crece. Al principio no se le nota, pero con el tiempo ya tiene 15, 16 años. ¿Qué manifiesta en su vida? Los genes del padre y de la madre. Tiene los ojos de su madre, la cabeza de su padre. Tiene el carácter de su padre. Tiene la sonrisa de su madre. Con el tiempo va manifestando el carácter. Yo te hago una pregunta. Si verdaderamente hemos nacido de Dios, ¿dónde está el carácter de Dios en nosotros? Si verdaderamente hemos tenido un encuentro y hemos nacido de nuevo, ¿dónde estamos manifestando el carácter de aquel que nos engendró? Por eso dice la palabra, ¿qué dice? Sed santos. ¿Por qué le está diciendo sed santos? No le está diciendo de forma en la que yo pudiera decir, oye Antonio, sería bueno que vivieras en santidad. No. La palabra sed es un imperativo. Te está diciendo el Señor, sé santo, como yo soy santo. ¿Te das cuenta? Yo te he implantado mi ADN. Eres parte de mi naturaleza, entonces tú tienes que vivir como yo vivo. Yo soy santo, tú tienes que vivir como un santo. Yo sé perdonar, tú tienes que saber perdonar. Yo soy bondadoso, tú tienes que saber ser bondadoso. Yo soy paciente, tú también tienes que saber ser paciente. Por eso Jesús dijo algo tremendo. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. El otro día me decía Lisma, estaba hablando con una persona y me dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Que sí. Y yo me eché a reír y le dije, mira, cuando predique el nuevo nacimiento, te voy a decir por qué te dijo eso. Porque estabas manifestando el carácter de tu padre. ¿Sabes que no hay mayor honra que te reconozcan por parte de tu padre? Yo no sé usted, pero cuando hemos ido a los sitios y te han visto tu forma de comportarte, tu forma de actuar, tu forma de decir, alguien gitano te ha dicho, oye hijo, tú eres fulano de tal, tu padre es fulano de tal, tú eres de esta familia y de esta familia, tú dices sí, y tu corazón se llena de gozo. Amén, te has reconocido. Pues mayor reconocimiento y mayor gozo es que cuando el mundo nos vea como hijos de Dios. Amén. Miren, yo ya voy a ir finalizando, porque ya les digo, tampoco quiero darle la tarde. Cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, está manifestando el carácter de Dios en su vida. Por eso, si ves a gente que dice ser cristiano, pero no sabe perdonar, no ha nacido de nuevo. Si ves a gente que solo es santo el rato de culto, pero después le ves haciendo cosas indebidas, no ha conocido al Señor. Si ves a gente, hermanos, que se congrega en el culto, pero luego le ves estafar,
no ha nacido de nuevo. Porque los que han nacido de nuevo no se deleitan en el pecado. Porque tienen la simiente de Dios en ellos. Y saben que Dios aborrece el pecado. Y si mi Padre aborrece el pecado, yo tengo que aborrecer el pecado. Si mi Padre ama la santidad, yo tengo que amar la santidad. Miren, por eso dice la palabra del Señor. Yo ya termino con este texto. Dice: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Dios nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de ¿quién? Él es el prototipo de lo que nosotros tenemos que ser. Por eso nosotros tenemos que caminar según caminó Cristo, para llegar a la estatura y la excelencia de Cristo, para que nosotros lleguemos a ser uno de aquellos hijos. Él es el primero de los muchos que tenían que venir. Pero todos los hijos de Dios tienen la misma naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque son engendrados de Dios. Si te deleitas en el pecado, si vives una doble vida, si vienes al culto de forma rutinaria, no tienes el ADN de Dios. Por eso escúchame en esta tarde, te voy a decir algo. Todavía hay tiempo para que nazcas de nuevo. Todavía hay tiempo para que te encuentres con Cristo. Deja de vivir esa vida. Porque la verdadera vida que Dios tiene para ti es traer sobre tu vida su naturaleza. Amén. Miren, hace tiempo, yo ya termino, me compraron los chicos un teléfono móvil. Era de segunda mano. Amén, lo tuvo el primer dueño y yo lo recibí como segundo dueño. Y como segundo dueño, cuando me lo vendieron, hicieron algo, José. Lo formatearon. Lo reiniciaron. Todo lo que tenía desapareció. Y se quedó al principio. ¿Sabes por qué? Porque tenía un segundo dueño. Y yo tengo mis gustos, mis formas, mis maneras. Me gusta esta aplicación, me gusta la de la Biblia, me gusta... Y claro, para que todo eso pudiera ser, yo no podía recibir un móvil que estuviese con las aplicaciones de otra persona, que estuviese con las melodías, los mensajes de otra persona, porque el móvil ahora era mío y era yo quien iba a poner lo que me gusta en aquel móvil. Cuando tú naces de nuevo también eres formateado. Eres limpiado del trabajo. Y ahora Dios, a partir de ahora, va a implantar en ti su carácter, sus maneras, sus formas, para que ahora seas conforme a lo que Él quiere. ¿Cuántos han entendido esta palabra? ¿Puedes levantar tu mano y gritar un poderoso gloria a Dios? Les he dicho que el mensaje no era de gritos. El mensaje no buscaba la mente. Era un mensaje de enseñanza. Amén. Espero que en esta tarde la palabra de Dios les haya bendecido. Amén. ¿Cuántos han entendido ahora que es el nuevo nacimiento? Esto para mí es una bendición. Pero para Dios más. Amén. Porque necesitamos luz para caminar. Porque ¿de qué nos sirve estar 20 años en el Señor y no saber qué es nacer de nuevo? ¿De qué nos sirve estar 20 años en el Señor y no saber de qué me ha justificado Cristo? Amén. Y créanselo, que me gustaría a partir de ahora con mi hermano Jami traer palabras así de enseñanza. Palabras que nos enseñen y que nos hagan crecer en el Señor. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Vaya dignidad. Bueno, hermanos, vamos a dar gracias por este culto. Solo decirles que están preciosos, que es una bendición en esta tarde ver la iglesia así. Amén. Es una bendición ver a tanta gente. Amén. La verdad es que yo, escuchen,
Cuando entraba por ahí, le he dicho a la Carmen, ¿qué ha pasado? El arrebatamiento no va. Pero créanse lo que es una bendición ver a tantos hermanos juntos y en armonía. ¿Ven? Que Dios les bendiga por su esfuerzo. Que Dios les bendiga en esta tarde por su esfuerzo. Y decirles que por favor sigan así como están. Amén. Que verdaderamente son pueblo de Dios, un pueblo amado y bendecido. Que para nosotros, para mí, para el Jami, yo hablo en el nombre de los dos, verles aquí, créanselo, que nos inspira bien. Amén. Porque miren, yo ahora esta tarde voy a estar solo un minuto diciéndoles algo. Josué y Moisés eran grandes líderes. Tenían mucha visión. Amén. Nosotros no le llegamos ni a la suela de los zapatos. Somos siervos inútiles. Pero miren, el propio Moisés, por mucha capacidad que tuviera, por muy fuerte que fuera, y por muchas ideas que él tuviera, si no tenía un pueblo detrás, no valía para nada. Y yo verles aquí, yo y mi hermano Jami, es un gozo. Amén. Decirles que Dios les bendiga mucho, que por favor sigan así como están. Amén. Esforzándonos poquito. Y quien diga que venir al culto no es de Dios, dile arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete y conviértete a Cristo. Miren, hoy estaba viendo una cosa que me bendecía. Y decía de un hermano, lo estaba viendo, lo he puesto en mi estado. Era de un hermano que decía a su pastor, yo ya no voy a ir más al culto. Se acabó que vaya al culto. ¿Por qué? Porque veo a los hermanos hablando y criticando unos de otros. Porque veo a los hermanos jugando con el móvil. Porque veo a las hermanas haciendo esto. Y le dijo, estoy harto. A su pastor se lo decía. Estoy harto, me voy de la iglesia, no quiero seguir más. ¿Y sabe qué le decía el pastor? Antes de irte, espérate un momento, por favor. Coge un vaso de agua que esté casi lleno. Y mientras celebramos el culto, da 3 vueltas alrededor del culto, sin derramar una sola gota. Ellos estaban celebrando el culto y este hombre termina y viene a los pies de su pastor y le dice, ya he terminado. Y ahora él le pregunta al pastor, oye, mientras estabas dando vueltas con el vaso, ¿a quién has visto hablar con el móvil? Dice, a nadie, estaba centrado en mi vaso. Oye, y ¿a quién has visto tú criticar mientras estabas dando la vuelta? Dice, a nadie, estaba centrado en mi vaso. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Que la mirada yo no la tengo que poner en el Antonio ni en el Nico, que está lleno de defectos y de errores, ni en el Javi. Dice, puestos los ojos en él, autor y consumador de la fe. Estar en Cristo. ¿Sabes? Esto decía el hermano, y es la realidad. Esto no es un museo de santos. Aquí nadie es perfecto, hermanos. Perfectos en posición, pero estamos en un proceso, hermanos. Esto más bien es un hospital de enfermos, de gente que reconoce sus pecados, sus faltas y sus errores, y cada día necesitan presentarse delante del Señor. Por eso, escúchame, no dejes de poner tu mirada en ¿quién? En Cristo. Mírale a Él. No me mires a mí ni al Jami, porque si nos miras a nosotros, te vas a decepcionar. Por eso dice el Señor, y lo dijo así, maldito el hombre que confía. No confíes en los hombres. Amén. Pero Cristo nunca le va a decepcionar. Amén. Vamos a... vale. Es verdad, que había una reunión entre las hermanas. Pues nos ponemos de pie rápido, yo ya no me voy a lanzar porque si no nos vamos. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Cuánto ha salido de ofrenda?